Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Bueno, el fin de semana estuvo sumamente cargado de acontecimientos. Muy expectante, a la gente a la expectativa, sí, cargado de acontecimientos, sobre todo a la espera de el discurso del presidente. Alguna gente pensaba que era en la mañana. Un compadre mío me escribió y dice, pero yo no veo nada ni siquiera en la emisora del Estado. Entonces yo le digo, mi compadre, eso es a las 7 de la noche. Lo estaba esperando a las 10 de la mañana. Y dice, pero yo estaba perdido. Y entonces yo lo ubiqué. Dice, había mucha gente así, porque realmente ni siquiera el presidente tenía necesariamente que hablar en el día de ayer, pero él quiso... Que tú sabes que esa es una de las cosas que a mí más me ha preocupado. En las sociedades, los estados funcionales, los ritos institucionales están bien pautados. El 16 de agosto... Ritos institucionales, a propósito de ritos, yo no te interrumpo, sino que te agrego ahí, que hablaste de ritos, ponga la imagen con el podio del presidente. Ahorita me mandaron en las redes preguntando, pero ¿y ese escudo? ¿De dónde salió ese escudo? Esos amarillos, esos dorados. ¿Y qué escudo es ese? Bueno, entonces, no es habitual. Tú sabes, eso es una serie de cosas. Entonces, el 16 de agosto, realmente, ¿qué es lo que se debe hacer? Eso nunca ha estado definido claramente en la vida del país. Hipólito, a veces, incluso un par de veces salió del país en esa fecha. Y yo creo que no debería ser, debería definirse exactamente qué es lo que se hace. ¿Cuándo es que el presidente debe rendir cuenta? Sí. No tiene... ¿Y qué se hace el 16 de agosto? ¿Y qué se hace el 16 de agosto, verdad? Porque es que entonces se deja como muy a la libre que el presidente de turno, por ejemplo, tenemos un presidente que es muy conversador, muy hablativo, le gusta comunicarse con su gente. Y él plantea que eso no se lo van a quitar, que él mantenga su comunicación con el pueblo. Yo no sé a quién se le ocurrió la idea pero los símbolos no se pueden, el escudo, el himno, nada de esas cosas se pueden cambiar. Yo no sé a quién se le ocurrió, pero ese no es el color del escudo. No, eso no debe ser. Entonces, yo no sé, o no sé si fue que le encaramaron a alguien en la cosa mediática. Sí. Cada uno ya está sospechando. Si fue que le pusieron eso. Que tú dices que el presidente mantiene esa actitud de hablar y es bueno, pero yo creo que a veces el presidente debe medirse. Por ejemplo, la entrevista que él le concedió a Antinotti, yo no la hubiese concedido. Y a Alofoque también. Yo creo que no, porque es que tú no puedes estar... No puede bajarse tanto. No estar, y no solamente por eso, de una sencillez, sino que puedes ser un gancho. Por ejemplo, en el caso de este muchacho, Antinotti, que luce muy irreverente. Fue totalmente... Para no decir... Presidente dio pena. Pero no solamente ahí, es totalmente, es todos los programas. Él coge la figura, por ejemplo, de la primera dama y la coge a cada rato y del propio presidente, para entonces cuando alguien está diciendo otra cosa, entonces los pone a uno de ellos dos mofando al que está hablando. Sí. Pero con eso lo que está es él mofando a la figura presidencial o a la figura de la primera dama, pero con muchísima frecuencia. Entonces yo creo que a mí particularmente no me gusta ese papel. Entonces él le dio la oportunidad por ser sencillo, fue a esos programas, entonces eso lo archivan allí, entonces lo van sacando pedacito a pedacito, Así es. Pedacito a pedacito, según en una edición, según mira esta ciudadana. Bueno, el tema es que se presentó en ese programa, en este otro programa, porque es muy popular. Eso es probablemente queriendo aprovechar el medio, llegar... tiene miles y miles de seguidores. Sí. Pero entonces, es un blanco de público que yo creo que no era necesariamente que el presidente se expusiera de esa forma a un blanco de público que no le presta tanta atención a las cosas. Bueno, pero vamos al discurso. Es muy ligero. Vamos al discurso y a la presentación. Se le ocurrió al presidente que debió hacer eso y hacerlo en Santiago. Me dirán, bueno, ya dijimos el día pasado las señales.
Eduardo Estrella es de Santiago, hacerlo en Santiago. En Santiago es donde está la candidatura o donde está el asiento de Abel Martínez, que se supone que debe ser el candidato del PLD, debe ser, hasta ahora. Entonces, ¿ya estuvo invitado a Abel Martínez? No, ayer lo vi, que estaba en el programa de Hochi. Y él es una persona muy campechana, muy sencilla. Muy sencilla. Bueno, yo creo que debieron invitarlo. Varios mensajes también. Otros le sacaron filo en el hecho de que escogiera el presidente este lugar por primera vez en toda la historia. Nunca se había escogido a Santiago y sobre todo a esta hora para hacer este tipo de actividad. Porque he visto a algunos que manejan en programas a través de los digitales, manejando una supuesta diferencia en el sector empresarial, pero también una pujanza del sector empresarial de Santiago. Ahí citan al señor Estrella, que bueno, baila en todos los gobiernos, tiene relaciones en todos los gobiernos, y que tiene incidencia sustanciosa en distintos gobiernos, y entonces se le está atribuyendo a él, supongo yo que a Felito García también, ese grupo, que entonces que ellos estarían detrás de la vicepresidenta Raquel Peña. Tú sabes que ese grupo, acuérdate, está en recomposición, el grupo de Santiago, con la muerte de Monseñor Agripino Núñez, que siempre fue un ente aglutinador precisamente de ese grupo. Ellos han quedado un poco sin ese ente aglutinador y hay unas dispersiones, tengo entendido. No sé qué tanto puedan estar molestos o contentos con el presidente. Ahí pudiera ser, Agripino pudo haber sido, además de aglutinador que tú dices, un puente. No, siempre lo fue. Un puente hacia... Siempre fue un puente tendido. Tendido hacia el poder, hacia el presidente de turno. Recordemos que él fue el mediador o conciliador, concertador por excelencia en el país. Y entonces, bueno, eso significó muchísimo. Entonces ahora se ha atribuido que la vicepresidente Raquel Peña tiene un poder. Ella tiene buenas relaciones con el sector empresarial de donde ella proviene. Así es. De donde ella proviene. Y su familia. Y entonces inclusive se ha estado hablando de algunos forcejeos, algunos pugilatos, atribuyéndole que ella se habría llevado, que con esa, o por lo menos se habría sentido complacida. Yo no creo que eso haya sido tanto así, con el fracaso, porque el fracaso fue del mismo, no nadie se lo impuso, de Fulcar en educación. Que entonces viene una persona que está ligada de alguna manera al sector académico y de Santiago. Yo no sé por dónde, pero bueno. Fíjate, hay una cosa. Ángel Hernández no es exactamente de Santiago, él es de Liga Peña. Él nació en Jarabacoa. Pero yo no sé por qué se estaba ligando con Santiago. O si no con Santiago, como el pupilo del sector de Santiago, a propósito de salir de circulación Fulcar. Pero Roberto Fulcar sale de circulación por él mismo, porque él fue el que fracasó. Él se labró su fracaso por un asunto de temperamento. Claro. No lo tuvo el temperamento para manejar. Bueno, pero no solo de temperamento, también hay un tema gerencial ahí. Un tema de gerencial. No se administró nada bien. No se administró. Él pudo haber tenido la buena intención. Pero hay un aspecto gerencial ahí que no está claro. Yo, al contrario, que está bastante oscuro y que ahí no quedó bien. Y entonces es una pieza de primera línea del presidente de la República, como también lo fue en ese proyecto Lisandro Macarrulla, con lo cual no deja de ser 2 puntos de revés para el presidente de la República. Bastante significativo. Significativo, porque entonces ahora le cae más peso encima del que él tenía como el gran gerente del gobierno, de su equipo de gobierno. Ahora le caen más cosas encima, más carga pesada, y alguna gente le saca filo político a esa situación.
Para algunos, el presidente de la República en su discurso, presentación, discurso de ayer... Luis, debemos decir que el equipo del presidente se la lució, porque fue un aguacero que causó estragos y daños terribles en Santiago. Mucha inundación. Y todo el montaje inicial que se había preparado hubo que dejar de esa, y de emergencia coger para el teatro bueno, regional. de emergencia coger para allá, pero realmente supongo yo que ya ellos tenían seteado el asunto por la cuestión meteorológica, de que iba a llover. Y podría entonces, haber tenido un plan B. No podían, no. Evidentemente. Alguien lo confirmó, creo que fue incluso el mismo vocero de la presidencia, Homero, que estuvo en un programa, participando en un programa en la noche. Eso fue organizado, que si no se puede aquí, es allí. Eso estuvo bien organizado. No, estuvo muy bien. Aunque en Santiago hubo un baño sauna en el cosa. Un descalabro. Porque allí hay muchísimos problemas todavía con el aire acondicionado. Se entendía que allí se había puesto un aire acondicionado nuevo, pero vuelve a colapsar. Ha habido problemas mucho con eso. Primero fue una gran mojada que se dio una cantidad de gente, porque era un ventarrón, una lluvia tremenda, un ventarrón que se estaba llevando la carpa. Y hubo muchas inundaciones, derrumbes. Pero los organizadores del evento, como tenían su plan B, pudieron trasladarse apenas unos 17 minutos, fue el atraso. Y entonces pudieron trasladarse y el acto se mostraron eficientes. Sí, claro, no, y sobre todo previsores. Previsores, porque si hubiera sido así, allí bajo la carpa aquella que había, que el viento se las estaba llevando. Eso era parte de lo que el viento se estaba llevando. Así es. Entonces hubiese sido un fracaso. Pero estaba el Gran Teatro del Cibao allí y pudo resolverse. Entonces, fíjate que fue un discurso visto de distintos ángulos, desde el punto de vista del gobierno, de la oposición, cada cual. Bueno, como parte de los aguaceros, allí colapsó un puente de la calle, no recuerdo ahora cómo que se llama. Creo que la Sabana Larga. No. Eso es en Santiago. Sí, en Santiago. Eso es Santiago. Pero aquí dice puente de la 30 de marzo. Sí, es 30 de marzo. Entonces, fíjate, allí eso está relleno de tierra. Entonces, al mojarse aquello, entonces sencillamente colapsó, las barandillas se fueron al suelo y colapsó. Y eso provocó un tapón tremendo. Esta mañana oía yo el reporte del tapón. Eso está en la parte central de Santiago, próximo a la avenida Don Antonio Guzmán, antiguo de Santiago, el casco de la ciudad. Y eso provocó un tapón tremendo. Pero bueno, iba a decir que como parte de las cosas incluidas en su discurso en el día de ayer, fue un discurso político, más que otra cosa. Evidentemente que el presidente quiso manejar el aspecto político, y para algunos, a tal punto que para algunos, él dio el banderazo del inicio del proyecto de reelección. Más bien el banderazo, porque algunos dicen que él comenzó su proyecto de reelección desde que se instaló, dicen algunos. Entonces, pero el banderazo para los fines, ¿por qué? Porque las críticas, comparaciones, atribuciones y resaltos, o el resalto de lo... No la exaltación de su gobierno. De su paso por el gobierno. Sí, de su obra de gobierno. Entonces, entienden algunos que las comparaciones, que a veces no son buenas, han tenido muchísimas respuestas negativas, porque se ha estado refiriendo que algunas de las cosas que se dijeron ya habían sido dichas en otras oportunidades. Algunos picazos que se anunciaron ya habían sido dados antes. Entonces, cosas por el estilo. Entonces, al presidente, en términos de números, lo han puesto a decir algunas cosas que no se corresponden. Los técnicos en ese sentido, y los especialistas en distintas áreas, o los funcionarios que manejan determinadas áreas, deben ser, en este sentido, sobre todo si se están analizando algunos, porque el presidente les nutren las informaciones que va a servir, deben dar los datos correctos.
Y cuando se vayan a hacer comparaciones hay que tener un poco de cuidado. Por ejemplo, a mí me sorprendió, me chocó cuando él expresó a simple vista, cuando él dijo que con lo que costó el parqueo de la UAS, del edificio de la UAS, el parqueo de la UAS, con lo que costó eso, se van a hacer, pero se van a hacer, mientras tanto ya el parqueo está hecho. Se van a hacer 3 extensiones de la UAS. Mira, eso por muy caro que haya sido el bendito parqueo eso y por muy sobrevaluado que esté, eso no se corresponde en términos numéricos. No. Un parqueo no es verdad que va a costar menos que 3 ciudades universitarias. Sí. 3 ciudades universitarias. No va a costar más. No puede costar ni remotamente. Entonces, ahí la comparación no encaja. Otro aspecto que no encaja, Danilo, la comparación del metro. Que el metro se va a hacer, o se está haciendo, se está extendiendo. Perdón, se está extendiendo, porque el metro como tal, la parte simbólica del metro como tal, la parte inicial, ya está hecha. Acordémonos que eso está hecho ya. Ya de eso no hay que hablar, de que se va a dar Picasso, sino que ya ese picó hace rato. Entonces, ¿qué pasa? Que tú no puedes comparar que un 25% a esta altura, en 3 extensiones de la UAS, se invierte lo mismo que costó el parqueo universitario construido por Leonel, dice Abinader, el parqueo de la UAS. Eso, por donde quiera que sea, no puede, no cuaja, no encaja. No es buena la comparación, ahí no cae. Lo pusieron a él a decir un dato que no se corresponde a simple vista con la realidad. Pero el otro es el del metro, que la extensión del metro a Los Alcarrizos va a costar un 25% menos que lo que costó. Imagínate todo lo que se ha disparado la construcción. La construcción como tal se disparó en un 27%. Y después se disparó el cemento, está qué sé yo, ¿cuánto por ciento? Mira, entonces, hacer pronóstico con algo que no está hecho. Que no está hecho, pero no solamente eso. Es un error. Que va a costar el 25% menos. Yo asistí a un encuentrico tertulia que hizo Diandino Peña hace unos meses, quizás alrededor de 2 meses y algo, en su casa. Y fue justamente porque a propósito de algunos ataques que habían dado por algún lado. Y Diandino, que estaba un poco enfermo, ofreció los datos, el historial cuando se estaban haciendo los estudios y haciendo las investigaciones para embarcarse en la obra, con relación a los metros que hicieron en 50.000 sitios por ahí, y realmente se extrañaron en lo barato, la diferencia con relación a otros lugares donde le habían presupuestado al Estado Dominicano hacerle un metro, que un porcentaje que siguió por allá arriba, y hasta se pusieron guapos porque entraron en comunicación con don Diandino, y cuando Diandino le dio ¿cómo se llama esto? Presupuesto. El presupuesto. Entonces, no, eso es parecido a los datos que ofreció el Ministerio Público el otro día, que cuando, no sé cuál de los casos, si Melusa o cuál de ellos, cuando le dijeron el presupuesto, no, bueno, el de Melusa, no Medusa, el de la Contraloría, que le presentaron un presupuesto, no, pero espérate, eso ponlo, que yo, ¿cuántas veces más? Entonces, algo parecido. Eso le dijeron a Diandino, se disgustaron con él porque dijo, no, es que yo lo voy a hacer con eso. Entonces, para cerrar con broche de oro esos aspectos que tienen que ver con el metro, yo tengo para decirte que el ingeniero que está a cargo del metro actualmente, en el actual gobierno, lo primero que hizo fue, cuando lo designaron, fue coger para donde Diandino. Como debe ser. Como debe ser, a buscar informaciones, consejos y experiencias, a coger experiencias. Y entonces, esa es la realidad. Y que el que lo quiera negar, que lo investigue, que ese es el dato correcto. Lo primero que hizo fue eso. Y él se encontró que estaba todo muy bien allí. Entonces, decir esto, que va a costar el 25% menos,
Ivanhoe NG Cortiña, como parte de las aclaraciones que hizo después del discurso del presidente, dijo, tú no puedes comparar un metro que tú lo vayas a hacer en pilotillo por el aire a un metro que tú vayas a hacer cavando la tierra, tunelando la tierra por debajo. Sí, la parte subterránea. La parte subterránea, que eso no es solamente hacer el hoyo. No. El hoyo, tú tienes que hacer el hoyo, va tunelando y va botando los materiales. Esos materiales los van botando en camiones y eso hay que buscarlo en un sitio y eso te están costando. Movimiento de tierra. Movimiento de tierra, movimiento y traslado de tierra. Sí, el movimiento de tierra, cada camión de eso te lo van contando uno a uno. A que si yo cuento miles, porque si yo y entonces según la distancia donde va ese camión con ese material y encontrar dónde botarlo. Eso es lo primero. Lo segundo es que después que tú haces el hoyo, o conjuntamente, porque eso no se hace de un golpe, de un viaje, sino eso se va haciendo poco a poco. Según tú vas haciendo el hoyo, el túnel, entonces tú vas haciendo una estructura embarillada y encementada al mismo tiempo, una estructura, una especie de arco que va que cubre todo el hoyo en el túnel. Tú metes las varillas, tú embarillas eso y entonces le tiras cemento encima para crear una estructura, una fortaleza, una mole que no permita que haya derrumbes, porque si no, en cualquier momento puede haber un hoyo, otro hoyo, o se te llenó el hoyo, porque se derrumbó, como decía Osiris, que iba a pasar, que por los temblores, que no ha pasado, porque sencillamente eso lleva, lo figuro de esa manera, un arco que se va haciendo desde el principio hasta el final, embarillado, y a esa varilla se le pone cemento. Entonces, pero además eso tiene que ir calculándose los desagües que tiene que tener, las instalaciones, los desagües, las conexiones que hay que hacer, conexiones eléctricas, todo eso va calculado, es una cosa del caray. Sin embargo, aquí yo la semana pasada un poquito más allá de los Alcarrizos y esto va a llegar hasta los Alcarrizos. Entonces, yo vi los pilotillos que se están haciendo de aquí para allá a mano izquierda en la autopista Duarte, la autopista que conduce a Santiago, tu provincia, tu ciudad. Ahí están los pilotillos por encima, o sea, no es lo mismo hacerlo aéreo, tú hacer unos pilotillos, tú encaramar el metro por ahí arriba, la estructura del metro por ahí arriba, que hacerlo por ahí abajo. Entonces tú no puedes decir que es un 25% menos. Entonces hay una serie de cosas que realmente contenidas en el discurso del día de ayer, que van a merecieron desde ayer. Sí, están mereciendo las aclaraciones. Por ejemplo, en el día de hoy, eso lo vamos antes de ir a la pausa a ponerlo, en el día de hoy le respondió el presidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo un documento. Primero, él en persona leyó un documento y vamos a poner un cortito de 2 que tenemos ahí que nos mandaron, enmendando la plana al presidente. Justamente por las comparaciones, le dice, tú no puedes estar comparando una cosa que ya está hecha con cosas que se van a hacer, con Picassos que se van a dar, o cosas que no pasan de Picasso, o de un Picasso. Y entonces eso tiene sentido. Entonces, claro. Hay respuestas de distintos ángulos, muchísimos técnicos han hablado, y lo primero fue, pero quiero resaltar que el presidente Fernández habló, y es lógico que hable porque fue uno de los principales aludidos, porque para los fines, y por eso decía que se trató de un discurso político, lo del presidente en el día de ayer, donde definió el inicio concreto de los pasos hacia el proyecto de reelección, que escogió al presidente Leonel Fernández como su opositor o como su adversario de campaña. Y por eso también el presidente Fernández no solamente responde, sino que agria un poquito su discurso. Y asume el protagonismo que demanda las cosas. Asume el protagonismo que demanda las circunstancias, tanto el posicionamiento que le reconoce el presidente cuando lo escoge como su adversario, como el posicionamiento que le da una última encuesta que vamos a hablar de ella ahorita y a ponerla
Pero primero vamos a poner, director, la respuesta o parte de la respuesta que da en un documento extensísimo que leyó el presidente Leonel Fernández esta mañana. Vamos arriba. Dos videos. Vamos con el primero, a ver si no es muy largo el otro. Okay. 2 años de Picassos, exageraciones, mentiras y promesas incumplidas. Al cumplirse el segundo año de su gestión administrativa, el gobierno del PRM se ha caracterizado por hacer anuncios grandilocuentes, exagerar sus pocas realizaciones, presentándolas como referentes mundiales, organizar escenarios mediáticos para dar picazos de proyectos que luego no se ejecutan, así como reiterar promesas que quedan en el olvido. Esto se puede apreciar al evaluar que el gobierno ha prometido 223 obras en todo el territorio nacional con una inversión proyectada de 452.000 millones de pesos. Al 5 de agosto de este año, los gastos solamente en las llamadas construcciones en proceso ascienden a 13.468 millones de pesos, es decir, menos de un 3% del total de las obras prometidas. El gobierno prometió en el Plan Vivienda Familia Feliz 62.000 soluciones habitacionales y para los primeros 2 años 28.000 viviendas. Sin embargo, justamente 2 años después, de las 28.000 viviendas prometidas, solo han entregado 215 viviendas, de las cuales 120 han sido en Los Alcarrizos y 95 en Don Marcelo, provincia de Azua. Eso equivale a menos del 2% de las viviendas anunciadas. La lista de obras públicas prometidas e incumplidas es larga. Algunos de los ejemplos más destacados son el caso de la autopista del AMBA, Santiago-Puerto Plata, cuya construcción fue ofrecida desde el primer día del gobierno y luego de reiteradas promesas, el gobierno nos deja en el desconcierto y la perplejidad al anunciar que esta obra no resulta factible. Creemos que es una manipulación grosera querer comparar obras construidas y funcionando con picazos y promesas incumplidas. En el caso de la UAS, por ejemplo, durante nuestra gestión de gobierno se llevó a cabo una verdadera transformación. Se construyeron las extensiones de la UAS en Bonao, Santiago, Mao, Puerto Plata, Nagua, Higüey, Barahona y San Juan de la Maguana. En la sede central se construyeron la Biblioteca Pedro Mil, la torre administrativa, el edificio de estacionamiento y el comedor, y se remodelaron el aula magna, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. En resumen, se trata de la diferencia entre el mito y la realidad. A 2 años de gestión, el gobierno repite ahora lo que ya había prometido al llegar en agosto del 2020. Lo que se dice ahora es lo mismo que volvió a repetirse el 27 de febrero del 2021. De igual manera, lo que se dijo el pasado 27 de febrero del 2022. Con lo cual, con lo de anoche, el gobierno nos anticipa las promesas que volverán a repetirse el 27 de febrero del 2023. A 2 años de gobierno, como diría el pueblo dominicano, mucha espuma y poco chocolate. Muchas gracias. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente.
Banreservas, el banco de todos los dominicanos. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Hey, tú estás buscando un vehículo usado, como yo, ¿verdad? Oye, conmigo tú vas a vivir kilómetros de grandes aventuras, porque es que yo estoy equipado con un sensor de emociones. Y ese asiento de ahí atrás, ese tiene capacidad para muchísimas risas. Y si me miras por fuera, verás que tengo felicidad de fábrica. Móntate hoy en un vehículo con cientos de historias emocionantes y suma las tuyas en nuestra Feria de Vehículos Usados Popular. Popular, a tu lado siempre. Presidente, doña Altagracia, mire qué belleza. Tiene 105 años de edad y es la beneficiaria número 110.000. Que para eso es que están las ayudas del gobierno. Para señoras como usted que lo necesitan. Pero además, miren, es un ejemplo, 105 años. Un aplauso para doña Altagracia por sus 105 años. Ella desde hoy va a tener su pensión solidaria que le va a dar el gobierno. Bueno, hay una encuesta que estuvo circulando del lunes para acá. Yo estaba invitado a la publicación, la publicación de la encuesta. Publicación de la encuesta, la convocatoria que se hizo para la presentación. Y yo había confirmado, lamenté muchísimo porque entonces me fui para el interior, a mí se me olvidó porque a mí me habían convocado hace como 15 días para eso, 2 semanas antes por ahí. Y no hubo recordatorio, sino ya cuando estaba encima. Recuerden que este lunes, pero ya yo estaba en el interior. Sí. Y entonces yo le escribí a la persona que me hizo la invitación para decirle que lo lamentaba muchísimo porque yo estaba en el interior con mi familia y no iba a poder estar. Que inclusive se iba a hacer el acto de ofrecimiento de esos datos, iba a ser el lunes a las 7 de la noche. Y hasta las 11 de la noche había requerimiento de que no se hiciera uso del material. No sé por qué, hasta después de las 11 de la noche. Bueno, pues Roberto Cavada tuvo acceso a los datos y los dio a conocer y eso ha estado circulando amplia, profusamente. Cada cual ha sacado su pedacito y, saca los detalles que le interesan. Los detalles que le interesan. Bueno, pero allí aparece el posicionamiento del presidente Fernández, que tiene en términos de aceptación un 30% con relación a un 29% del presidente Luis Abinader. Y hay otras partes más que se sacaron de este documento que es bastante amplio, porque fue una encuesta a nivel nacional, y una encuesta incluso muy segmentada o focalizada en determinadas cosas para tratar de sacar de allí la mayor información. Por ejemplo, se hizo una parte del cuestionario estaba dirigido a gente del PRM particularmente, a lo interno del PRM. Entonces ya tú ves por dónde anda el pensamiento de ellos.
en términos electorales, en términos de a futuro inmediato y por ahí. Y entonces también ya una encuesta a nivel nacional con otro, o más bien dirigida hacia distintos sectores, no focalizada a un sector político en particular. Pero vamos a poner este cortito que tenemos ahí con la lectura que le dio Roberto Cavada para sus medios. Nosotros le damos el crédito porque por demás esto fue colocado en las redes después. Cavada picó adelante, le sacó filo a... Y nosotros no somos mezquinos. No, y entonces además yo estaba en el interior, yo no podía difundirla. Claro. Yo estaba en el interior, no podía hacer uso de ella en el día de ayer, por ejemplo, porque ayer regresé. Bueno, entonces lo que hago es darle paso a este extracto que hace de la encuesta Roberto Cavada. Vamos a ver, director. ¿Cree usted que será el próximo presidente a partir de las elecciones del 2024? De manera general, Leonel Fernández un 30%, Luis Abinader un 29%, un empate técnico parece ahí, y Abel Martínez un 7%. Margarita Cedeño un 5%, Danilo Medina un 2% y David Collado un 1%. ¿Por quién no votaría en las elecciones del 2024? 1.200 personas respondieron lo siguiente. No votarían el 33% por Luis Abinader, el 25% no votaría por Leonel Fernández y el 12% no votaría por Margarita Cedeño. El 7% no votaría por Abel Martínez y el 13% por Domínguez Brito. ¿Quién diría usted que es actualmente el principal líder de la oposición política en la República Dominicana? Ante esta pregunta respondieron Leonel Fernández, el 47% lo ve como el líder de la oposición política en la República Dominicana, Abel Martínez con un 4% del respaldo, Danilo Medina con un 6% del respaldo, Margarita Cedeño un 3% y Domínguez Brito un 1%. Pues hasta ahí los resultados de esta encuesta. Bueno, en términos de Danilo, esa parte ahí donde ¿quién lidera la oposición? 47%, ya lo habíamos adelantado, 47%. Danilo Medina, un 6%, lo que indica que le lleva un 41% de diferencia a Danilo Medina. Entonces, pero que yo no sé por qué lo ponen. Eso es igualito que si tú le pusieras que si encuesta sale Leonel como líder, ok, ya lo habíamos dicho, pero que como alguna muestra que aparecía cuando Danilo estaba en el poder, poniéndolo a él, sabiendo que a sabiendas que tenía un impedimento constitucional. Claro, claro. Que hay a veces algunos datos en las encuestas que se hacen que uno no entiende, cuando son muy dirigidas, cuando están o buscando lo que no se le ha perdido, o buscando lo que no van a encontrar. O a veces se construyen lecturas de las encuestas. Sí, o a veces se amarran los perros con longaniza también, porque puede ser eso, para inducir a los incautos. Sí, es interesante el posicionamiento definitivo que tiene el presidente Leonel Fernández como líder de la oposición. Y eso incluso parece que acusó recibo de esa situación el presidente Abinader y por eso en su discurso se lo focalizó. Se lo focalizó hacia él, pero además de eso, el arreciamiento, si cabe el término, del discurso de doble dirección. Sí. Porque fíjate que la respuesta que da hoy el presidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo al titular del Ejecutivo, Luis Abinader, es bastante fuerte y donde directa y dura. Algunos dirían, bueno, se perdió el cariño o se acabó la miel. Se están deslindando los campos. Eso es el término que más correcto. Se están deslindando los campos. Cada cual está ocupándose de su tarea y de su espacio, de defender o de importantizar su espacio.
que decía acabada, un empate técnico aquí, bueno, pero 30-30 y 29-29. Claro. Por más empate técnico que hay, cuando hay un 1 de diferencia, hay un empate técnico. Sí. Porque se habla de que del 1 al 3% se puede considerar como un empate técnico, pero no deja de haber una diferencia de un 1%. Eso es en esa encuesta. Entonces hay otros datos allí que tiene, es bastante larga, cubre mucho campo, y como te decía, te anticipaba ahorita, hay preguntas que se le hacen a lo interno de la gente del PRM. Es decir, parecería que incluso en términos de reelección o de posibilidades de reelección, a pesar de que ellos no tienen otro candidato, parecería que dentro del mismo PRM, a pesar de lo que dicen por ahí muchas veces las voces interesadas, parecería que hay otras lecturas a nivel de lo que refleja esta encuesta. Entonces, pero vamos a ver, de todas maneras, ¿tú sabes quién luce también en la muestra que se ha quedado bastante rezagado? David Collado. Fíjate que ahí en una... ¿Por quién no votaría nunca? ¿Qué dice? ¿Cuál punto era? No recuerdo. Pero veo que tiene hasta un 1%, parece en una ahí. Porque fíjate, realmente David Collado es una candidatura que han intentado forzarla un poco. Sí, pero que no tiene definición. Sí. Ahora que está haciendo buen trabajo, se dice, en turismo, pero todavía le queda mucho camino por andar a él. Sí. Como para presentar una candidatura en firme. Yo creo que si él hubiese sido candidato a la vice, hubiese ido construyendo, pienso imagen. yo, construyendo una imagen. Una imagen, sí, pero ya como si hubiese ido aproximando realmente. Sí. Yo no diría al poder, porque el 1% es, ¿quién cree usted que será el próximo presidente? Bueno, sí. ¿Quién cree usted que será el próximo presidente? Un 1%, o sea, que le dan una descartada, 1%, no está descartado. El 1% y 0% es casi lo mismo. Claro que sí. No hay mucha diferencia. Entonces, eso es muy significativo, porque yo creo, repito e insisto, que si él podía lograrlo perfectamente, ser el candidato vicepresidencial, lo único que como él es lo que aspira es a presidente, muchas veces a mucha gente no le gusta, a la mayoría de las veces a mucha gente no le gusta ser segundo, porque entonces como tal se quedan, entonces construyen unas figuras de segundo, no de primero. Exacto. Entonces, quizás por eso, pero también a los presidentes, cuando saben que hay alguien que aspira, no les gusta que vaya o llevarlo de segundo, porque es un problema, o no deja de ser un problema. O sea, que ese fue el primer problema que tuvo don Juan en el 62, cuando no se le dijo, si aspira, yo no puedo tenerlo de segundo. Claro, lo quitó, después de ser candidato, ya lo quitó a González Tamayo. No, ese fue el que puso, Casanova Garrido era el que salió. ¿Cómo es la cosa? Sí, Casanova Garrido era el que salió y que don Juan no aceptó, y puso a González Tamayo, que era un médico... Yo creo que era al revés. No, un médico de Puerto Plata, que mucha gente dice que don Juan le hizo daño al escogerlo para esa posición, porque él ni estaba pensando en eso. Ok. Bueno, pero de todas maneras, hay gente que lo ve así. Sí. De todas maneras, yo creo que construyendo, siendo candidato vicepresidencial, si hubiese sido el vicepresidente, en función de la ola en que se montó Luis Abinader y el proyecto. Pero lo que pasa es que los que aupan económicamente, empresarialmente, los pupilos los pupilos no los padrinos. La base de apoyo. La base de apoyo, de sustentación de David Collado, tienen la idea de que él sea el candidato en algún momento. Pero no sé, porque eso quizás en el camino incluso pudieran ellos hasta encontrar otro candidato. Acuérdate que de ese grupo llegó una persona a presidente, pero fue porque estaban los norteamericanos y lo colocaron. De ese grupo. De esa familia, sí. Ok.
Los norteamericanos lo colocaron cuando... Sí. Pero, después, así, peleando voto a voto, no, ellos no han llegado, ¿no? No, y entonces hay algunas cosas que no tienen como mucha suerte, no sé por qué, porque fíjate el caso de Lisandro Macarrulla, que tuvo la razón de estar en ese proyecto, porque eso lo que se cambió fue después, bueno, el candidato, supongo yo que eso se negoció en la yo no diría ni siquiera en la transición, sino en el proceso mismo de definición de los apoyos, sí, de que David Collado fuera a turismo, pero convenía porque el sector empresarial que tiene que le da sustentación tiene intereses en la zona colonial. Bastante. Y tiene un proyecto turístico tiene importante. Un proyecto turístico bastante definido. Entonces, bueno, David Collado está ahí. Entonces, después en el camino se define la incorporación de Lisandro Macarrulla. Recordemos que Luis Abinader, aunque es empresario por naturaleza, sí, de ahí proviene, pero él no tenía tantos empresarios que lo apoyaban. Sí, los empresarios estaban divididos en otros intereses, por ahí, en otros sectores. Entonces, quien unifica o comienza a traer o se encarga de la carpintería para ese sector, aproximar ese sector a Luis Abinader, es Lisandro Macarrulla. Pero desde el gobierno, él viene desde siendo proyecto político solamente como el jefe de gabinete. Jefe de gabinete del proyecto, jefe de gabinete en el gobierno. Sí, tú sabes que a propósito, mucha gente ha dicho que el mensaje de don Luis Abinader, el presidente Abinader, cuando dijo a nadie, y digo a nadie, fue a Lisandro Macarrulla. No sé qué tan cierto sea, pero mucha gente le ha querido dar. La gente por sacarle punta, claro, pero sacándole filo pudiera ser también no solo a Macarrulla, sino a los que él representa, o los sectores económicos que están detrás, porque recordemos que Luis Abinader viene con el apoyo de sectores económicos importantes, como generalmente surgen todos los proyectos políticos, sectores económicos que se cruzan a veces de un lado para otro, porque todos los proyectos políticos tienen su gran componente económico. Sin ese componente económico y el componente o la aproximación de otros sectores fácticos, no se llega a ningún lado. Por eso hemos dicho en algún momento de que es muy romántico el que pudiera pensar: yo me voy a quitar todas las garrapatas o las sabandijas de un lado, de al lado, y voy a estar nada más con los impolutos. Usted no llega. No se llega. No se llega. Hay que coger con toda la basura y con todo lo que aparezca. Entonces, bueno, después hablamos. Entonces, después usted tiene su esquematizado el tipo de gobierno ético, moral que usted quiere hacer. Y bueno, lo tildarán de que hubo traición o todo lo que tú quieras. Si tú comienzas a apartar a toda esa gente hay que buscar la forma, la ración del BOA, por ejemplo, que en este caso tienen que ser unas BOA más grandes, en estos casos, pero tú no puedes definir antes de llegar al poder, porque no llegas entonces. De que no, vamos, quedas en el camino. Estas sabandijas, estos no pueden ir, porque esto, no, espérese. Después hablamos, después que se llegue. Usted lo que tiene que tener el suficiente control y talante para que entonces usted no deje que esas personas le cojan el control del poder. Sí, y le impongan una agenda. Eso es lo que no se puede. Así es. Pero es muy difícil porque esos sectores terminan manillando o amarrando prácticamente, anillando a los presidentes. Sí, señor. Son intereses muy fuertes, muy fuertes. Así es. Bueno, vamos a la pausa final. El dominicano, cuando quiere, puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos.
Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura, para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hey, tú estás buscando un vehículo usado, como yo, ¿verdad? Oye, conmigo tú vas a vivir kilómetros de grandes aventuras, porque es que yo estoy equipado con un sensor de emociones. Y ese asiento de ahí atrás, ese tiene capacidad para muchísimas risas. Y si me miras por fuera, verás que tengo felicidad de fábrica. Móntate hoy en un vehículo con cientos de historias emocionantes y suma las tuyas en nuestra Feria de Vehículos Usados Popular. Popular, a tu lado siempre. Presidente, doña Altagracia, mire qué belleza. Tiene 105 años de edad y es la beneficiaria número 110.000. Que para eso es que están las ayudas del gobierno. Para señoras como usted que lo necesitan. Pero además, miren, es un ejemplo, 105 años. Un aplauso para doña Altagracia de sus 105 años. Ella, desde hoy, va a tener su pensión solidaria que le va a dar el gobierno. Se nos quedan muchas cosas, Danilo, pero el presidente no hizo nuevos cambios, excepto lo de la reunión que dio en el sector militar. El sector militar. Pero todavía hay decretos que alguna gente espera que salgan. Hay gente que espera que este fin de semana se produzcan esos decretos. Entonces, en el sector militar, como decía el librito, el presidente cumplió en lo que tiene que ver con los titulares de las áreas militares, los jefes de Estado Mayor, la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea, particularmente, y otros movimientos allí. Por ejemplo, el jefe de los ayudantes militares, el general Rubio, él sufrió un accidente. Que tuvo un accidente de cerebrovascular, pero lo vi el día pasado muy animado, que estaba pasando revistas y dando ya estaba incorporado, pero por razones de salud lo sacaron y subieron al segundo, al que era su jefe, y entonces, pero él sigue en el rango, no lo han pasado a retiro. No lo han pasado a retiro. Entonces, quitaron al inspector general de las Fuerzas Armadas, o del Ejército, creo que era un general de apellido Castillo, que yo tengo entendido que era Castillo, el que era jefe de la el hermano de Gonzalo, el que fue candidato anterior por el PLD. Creo que por ahí andaba la cosa. Bueno, de todas maneras, me gustó que hay gente de mucha... algunos que lo conocen, que conocen, dicen de méritos y preparados. Pero yo digo gente de peso, se ven años ya en el ejercicio, en el desempeño, y eso es importante, reconocerle a la gente en este caso de los cuerpos armados y policiales, la gente que debe realizarse. Me dicen, por ejemplo, el jefe de la Fuerza Aérea, oí a Rosendo esta mañana, Rosendo Tavares, decir, ¿sabe este muchacho creo que como 4 idiomas y el creol también lo maneja, que es importante que los miembros de las Fuerzas Armadas sepan manejar esta lengua haitiana para nuestros vecinos, para saber si nos están murmurando, sacando la lengua o qué nos están diciendo en algún momento por la espalda. Entonces eso es importante. Eso es importante. Yo no sé qué tantos guardias de los que están en la frontera, en el CEFRON. La mayoría de los que están trabajando en el CEFRON saben creol. Bueno, eso es importante. Entonces, bueno, en sentido general se produjeron estos cambios. El librito dice eso.
El librito dice algo más, que dice que el ministro de la Fuerza Armada también debe ir a los 2 años, pero también es una facultad del presidente dejarlo. Sí. O sea, el presidente actuó dentro de sus facultades, dejando, acomodándose al general Díaz, el teniente general Díaz Morfa. Que lo veo muy cómodo, lo vi que relajado, entonces, que parece que no tiene temor de que... Claro, no, ya fue confirmado. Ya fue confirmado en el día de ayer, me dijeron esta mañana, yo creía que no he visto el decreto, pero me dijeron. Entonces, bueno, eso por varias razones. El presidente se siente cómodo con él, tranquilo, él ha asumido o adquirido determinado liderazgo en las Fuerzas Armadas y entonces en las Fuerzas Armadas. Y además pudiera ser hasta un compromiso ya, yo no voy a decir que si no político, un compromiso de amistad con el expresidente Hipólito Mejía. Hipólito Mejía, con quien él duró mucho tiempo y fue su asistente militar durante mucho tiempo. Así y estando fuera del poder también. Entonces, eso a mí particularmente no me gusta mucho, porque a mí me gustaría como que cada cierto tiempo tú dejar un guardia durante 4 años allí por el periodo entero, eso es mucho tiempo. Eso es mucho. Pero, bueno, hay razones allí que tomaría en cuenta el presidente de amistad y de varias cosas más con el expresidente Mejía. Y razones de confianza también, él se siente cómodo, como se sentía cómodo con Eduardo Estrella en el Senado de la República. Entonces, pero lo ideal hubiese sido que hubieran puesto a otro guardia. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, el jefe del ejército, que lo ascendieron, le tocó ser su jefe, su secretario ahora. Un militar de mucha preparación. De mucha preparación. Pero que resulta que creo que correspondía dentro de lo que se estilaba. Antes le daban un turno a cada, alternaba. A cada rama. A cada rama, uno de la Fuerza Aérea, uno de la Marina. El de la Marina lo cambiaron, lo hicieron su jefe, pero yo no creo que no tenía el liderazgo. Creo yo, estoy seguro, para que ser ministro. Entonces, también pudo pasar eso, que no tuviera, fuera de los miembros del ejército, que habían muchos candidatos, posibles ministros, pero que como Díaz Morfa del ejército, entonces no iban a repetir con uno del ejército. Quizás por eso, porque por ejemplo, el jefe del ejército, el pasado jefe del ejército, hubiese sido un excelente ministro de las Fuerzas Armadas. Es el subsecretario o el viceministro de las Fuerzas Armadas. Bueno, el tiempo se nos acaba, se quedan muchas cosas, pero ya el tiempo es el que manda y nos vamos. Y el viernes nos encontramos de nuevo. Nos vemos ya en vivo.